pueblo que visité con alumnos, ¿no? Era una fiesta religiosa, y este es cuando el alférez, o sea, el que está encargado de la fiesta, le entrega la responsabilidad a la familia que se va a hacer cargo de la fiesta el año siguiente. Entonces, al lado de la puerta de la casa, porque ahí está la puerta, al lado de la puerta de entrada se arma esta como especie de altar, que no es altar propiamente tal, donde siempre hay un aguayo o tejido, un textil, arriba rojo, por lo que yo vi ahí, arriba un paño blanco, y está la coca, y el vino y la cerveza. Y estas fotos fueron muy importantes, yo estaba ahí, y cuando pregunté si podía tomar fotos, me explicaron en forma muy espontánea. En verdad estaba solo la mesa con el paño y la coca. Cuando yo me acerqué, tomé una foto, me dijeron, no, falta la cerveza. Por ejemplo, aquí ya está completa. Me dicen, falta la cerveza. Se acerca alguien, pum, y pone una cerveza. Me dicen, no, pero faltan los vasos. Y ponen los dos vasos, uno por el hombre y el otro por la mujer. Si están los vasos, falta el vino. Y llega una botella de vino. No, pero si son dos, el hombre y la mujer, tienen que haber dos botellas de vino, pam. Y ahí se arma la mesa completa. Y finalmente un señor me explica cómo se hace el ritual con la coca, etc. Este está en el contexto de la fiesta de la Asunta, que es la fiesta del 15 de noviembre de la Asunción de la Virgen. Un pueblo aymara, Ticnamar. Ticnamara, Arica, altiplano Arica. Entonces, claro, uno ve esto y aquí uno no ve mucho la religiosidad, digamos, católica de por medio, pero es eso, digamos. Se está celebrando a la Virgen Exacto. María, digamos, la Asunción de la Virgen María. Ese es el contexto. En la fiesta, una fiesta religiosa del pueblo que dura, no sé, debe durar como 15 días, entre la preparación, la fiesta y la post-fiesta es larga. Y este es un momento, es uno de esos rituales que es cuando el alférez le entrega el desafío o la responsabilidad de preparar la fiesta a otra familia. Y se hace el ritual en la puerta de la casa. Que los alférez son un elemento presente en todas las fiestas religiosas del altiplano, digamos. El alférez es el que acompaña, el que organiza, uno lo ve en la Tirana, lo ve en todo. Claro, sí. Y algo bonito que pasó, bueno, con esa figura es que a nosotros nos dijeron, bueno, si tú vas a ir, el alférez convoca y ofrece el almuerzo a toda la gente de la fiesta, a todo el pueblo. Y ir a almorzar no es en nuestra visión aprovechar su vista repartiendo almuerzo gratis, no. Ir a almorzar es como participar del ofrecimiento del alférez que le está haciendo a la Virgen y bueno, y sus creencias más de la tierra y eso, ¿no? Y esta fiesta en particular en Ticnamar es bien interesante porque no es una fiesta que sea tan conocida como la de Tirana, la de Andacollo, donde llega mucha gente externa, digamos. Aquí va la gente del pueblo y los que viven en el pueblo y regresan según lo que tú nombrabas, ¿no? O sea, Claro. no es común que llegue gente externa, digamos. Yo creo que cuando tú fuiste son estaban ustedes nomás, ¿no? Los externos éramos solo nosotros, que veníamos invitados por una familia, por un alumno que sí tiene familia en Ticnamar. Que según él nos contaba, bueno, el Lancelot, al que le acaba de pasar los papelitos, su mamá, él nos contaba que su mamá lo tuvo mientras lo tenía en su guata, pasó su embarazo en el fondo, pasó en Ticnamar. Pero él no había vuelto en una actitud así como para conocer cuáles eran sus raíces culturales. Bueno, y de aquí se recoge de esta imagen, de esos vasos, yo estaba buscando qué elemento del ritual o qué objeto visible del ritual tuviera una significación como para traerlo con mayor presencia y que no fueran solo fotos de registro, como de algo que sucedió, cómo hacerlo más presente. Y entonces aparecieron esos elementos que están allá, que son esa cantidad de vasos, ¿no? Que este es el mismo vaso que está presente en este altar. Y que con esto vamos a hacer una instalación, ¿no? En que cada uno de estos vasos va a estar acompañado de un texto. El texto forma parte de la obra, o sea, es de Pero claro. no es el texto teórico, digamos. No es el texto teórico, claro. Este texto, mira. Es una frase. Al decir texto me refiero a esto. Que es una cinta de papel que tiene escrito, podríamos decir, la síntesis Sí. en 3 ideas de la ética aymara.
que es... O de la axiología, en realidad, porque son valores. Axiología, profundos. son valores, exacto. Amasúa, amaqueya, amayuya, que significa no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Entonces quisimos recoger, porque eso fue una enseñanza que también conocimos ahí, que yo la conozco hace mucho más tiempo, porque eso me lo enseñó a mí mi mamá. Sí. Y esto tengo que decirlo. Eso es súper importante, como el link que hay también, ¿no? O sea, cuando estamos explorando la interculturalidad, nos encontramos con que Luis es un muy buen ejemplo, ¿no?, de esa interculturalidad no reconocida. O sea, cuando yo llegué allá y mi compañero de viaje, mi alumno, entrevistaron a abuelos como para conocer la enseñanza del pueblo, el significado de la fiesta, uno de ellos le explicó lo que significaba esta frase, Amasúa, Maqueya, Mayuya, y eso es algo que a mí me enseñó mi mamá de cabro chico. Entonces, cuando a mí me lo dijeron, yo dije, sí, eso significa tal cosa, y los cabros se sorprendieron, de que yo algo que lo tengo incorporado, y ahí también me pasó a mí, que me di cuenta, wow, tengo un elemento importante, ¿no? De valórico de esta cultura que una moral profunda. Profunda, que a mí me la enseñó mi mamá. Pero yo vivo en otro contexto, nada que ver. Pues yo es primera vez que voy a una fiesta y que visito un pueblo a 3.500 metros de altura en una fiesta. Y eso es porque mi madre es boliviana. Pero no es propiamente aymara, ella nació en La Paz, Bolivia. Pero con ella trajo esas enseñanzas que ella recibió en el altiplano. Y esa sensibilidad estética de que ella siempre quiso tener como esos elementos que la conectaban con su infancia, que son los aguayos, fundamentalmente los aguayos y la hoja de coca, que siempre en mi casa ha habido hoja de coca aquí en Santiago. Y no sé, pues, y ese tipo de frases o enseñanzas que de algún modo fueron transmitidas a mí y a mi hermano. Entonces, y el vaso fue escogido de todos estos elementos que estaban ahí presentes como un elemento, lo que me parece interesante, que es un elemento de mestizaje. De mestizaje, claro, porque un vaso, si uno dice cuál es el origen de este vaso, es un vaso chino en verdad, ¿no? Un vaso hecho en China, muy barato, que allá se ocupa, pero es el elemento fundamental en el rito, es como un cuenco de ofrecimiento, muy parecido a ese tipo de elementos que participan, bueno, el cáliz es una copa, ¿no? El puco inca, digamos, que es el de arcilla, digamos. Claro. Y hoy día este es un elemento súper barato, súper común, que uno lo puede encontrar en cualquier fuente de soda, pero que allá se ocupa, es parte del altar y es parte del rito. Es decir, me llamó la atención que en un momento en que en uno de los tantos ritos de homenaje a la Virgen, está la Virgen a una altura como de 1,20 m, en el suelo está el aguayo con el paño blanco y las hojas de coca, y hacen fila las personas, reciben su porción de vino en el vaso, y antes de beberlo lo ofrecen a la Pachamama, a la Virgen, los chayan, bueno, hacen el ofrecimiento y después toman, pero es en este vaso. La cerveza la toman directamente del tarro, pero el vino es en este vaso, que es el que cohabita en la ciudad, en el uso habitual, no es un vaso especial. Y a partir de eso es que con Luis empezamos a reflexionar acerca de que si bien existía ese mestizaje se daba en un contexto muy puntual, que era en Tignamar. Entonces Luis, al querer traer a su obra acá, empezamos a decir, bueno, hasta dónde se puede reproducir y se debe recrear, tratando de mantener la autenticidad de lo que realmente se quiere abordar, que fue, digamos, un poco la idea que yo voy a desarrollar en el texto, digamos, que tiene que ver con la idea de la autenticidad, lo auténtico o la falsificación, ¿no? O sea, uno puede decir, ese vaso es totalmente auténtico en la medida en que se utiliza en un contexto que tiene que ver con una ceremonia y se usa además en un tiempo, en un presente específico. Probablemente esta misma ceremonia celebrada hace 40 años atrás, ese vaso no tenía nada que hacer ahí. Claro, no, probablemente no estaba, claro. Entonces, como tampoco tenía nada que hacer la cerveza cristal, era otra cosa la que estaba ahí. Entonces, un poco lo que yo hago, digamos, en esta dupla, digamos, reflexionar sobre la idea de la autenticidad, ¿no? Que está
dada no solo en temas que tienen que ver con la materialidad, los contextos, sino que también está dada por los tiempos, por en qué momento, digamos, uno interpreta esa autenticidad, que eso es importante. Entonces, en el caso del trabajo de Luis, es una interpretación en un momento y en un contexto puntual. O sea, tú no podías recrear el altar Exacto. en Santiago, porque eso sí que era una falsificación absoluta, digamos. En ese sentido, para mí, lo que está diciendo Fanny, que fue parte de las conversaciones que hemos tenido y de las ideas que trajo sobre la mesa la Fanny directamente, para mí fue súper importante, porque para mí era un conflicto el decir, ¿cómo puedo yo, después de haber tenido esa experiencia, después de que estas personas en verdad me mostraron ciertos aspectos de su vivencia espiritual, de su vivencia de vida, cómo yo voy a ser tan carepano de agarrar algo de eso y manipularlo o transformarlo? Pero entendiendo que el descubrimiento de esos elementos en el parámetro de lo auténtico me permitían a mí hacer algún tipo de ejercicio también de autenticidad y trabajar desde mí o desde nuestra percepción de lo que estaba pasando o desde el problema que a nosotros nos reúne y nos hace conversar. Si nosotros trabajamos desde ahí, si esta obra finalmente se estructura a partir de la autenticidad de nosotros mismos y de nuestras experiencias y de nuestros pensamientos respecto de eso, y no hacemos un corte, sino que reconocemos ese otro tiempo y ese otro espacio que es nuestro, entonces podemos sí tocar los elementos, sí los podemos recontextualizar, sí los podemos traer al ámbito de la conversación, de la reflexión, al espacio de lo artístico, lo podemos poner en un museo, porque justamente no se trata de recrear, no se trata de reconstruir algo, porque eso sería matarlo. Nosotros partimos de un concepto interesante que tiene que ver con la idea de la diferencia entre tradición y costumbre. ¿Te acuerdas? Partimos conversando un poco esa idea, ¿no? En el sentido de que la costumbre se entiende por algunos autores, digamos, como la referencia a unas prácticas sociales que en el tiempo uno no puede encontrar en el origen, digamos, no puede encontrar su origen claramente, y que además uno va a darse cuenta que esas costumbres se van cambiando en el tiempo, pero se mantienen. A diferencia de una tradición que normalmente es una práctica social que uno puede encontrar un momento de creación que muchas veces está documentado, está reglamentado incluso en alguna ley, en algún reglamento, y que normalmente no se transforma hasta que otro reglamento decide transformarlo. Por ejemplo, la liturgia católica, ¿no? Es súper clara en eso, o sea, es súper rígida, hasta que el Concilio Vaticano, no sé cuánto, digamos, decide modificar la liturgia. ¿Ya? Y eso sería una tradición. Pero este tipo de experiencia, digamos, está dentro de la idea de las prácticas. Entonces, la reflexión en torno al patrimonio es que pareciera que este tipo de prácticas, que son costumbres, su valor y su conservación y su autenticidad reside en que se modifican y se actualizan permanentemente. Y no en que se mantienen como fueron alguna vez, digamos, sino que precisamente su autenticidad reside en que se deben actualizar. Y ahí creo yo, que una de las cosas que creo que en las 500 palabras no logré ponerlo, tengo que cortarla, es que creo yo que el artista tiene un papel fundamental, que es como el artista, el visual, el músico, el que sea, digamos, pudiera ser capaz de transformarse en un actor social que actualiza el patrimonio cultural en su creación, y que es un rol importantísimo, cómo logra mantener vigentes esas costumbres a través de la creación. Entonces yo creo que ahí hay una dupla, digamos, entre el artista y el patrimonio cultural que yo creo que hay que reforzar bastante, digamos. O sea, creo que es algo que le aporta al artista también, en términos de cómo tú te reencontraste con algo, digamos, que es súper auténtico, sin tener que estar mirando cosas de otras partes, de otros países, digamos. Y que es un problema del artista siempre, o sea, uno siempre va a estar mirando, el artista se alimenta de su experiencia cotidiana, de su experiencia en un grupo comunitario, de su experiencia en un país que tiene símbolos permanentemente construyéndose, y esto es un asunto transversal, digamos. Es como el artista se nutre de su patrimonio cultural. Exacto, de su patrimonio, exacto. Y cómo uno lo asume. Exacto. Claro, cómo uno asume, cómo se enfrenta a él.